Para este mensaje yo le puse el título ¿Cuál es tu estado espiritual? Y para llegar a esta palabra, el Señor primero me habló a mí, me corrigió a mí fuertemente, con todo su amor, y pasó así, le cuento. Resulta que yo iba llevando a Karen a su trabajo, íbamos normalmente, como se anda en la calle, moto, verde, quiero pasar y en eso venía un auto muy fuerte a querer pasar en rojo y eso a mí me pone, mi hermano, fogoso, fogoso. Y no necesariamente el fuego del Espíritu Santo empezaba a arder en mí y frena de golpe. Entonces yo con todo el amor del Señor le digo, como preguntando amablemente, ¿qué te pasa? Y la persona del auto responde amablemente y me hace así. Entonces ahí yo ya estaba a una temperatura mayor del sol, vi la columna de fuego de Israel, los carros de fuego, todo. Entonces salió y yo amablemente le invité a bajarse del auto para venir a hablar y hacer imposición de manos entre los dos, ¿no? Obviamente Karen, como Pepe Grillo, vieron, me decía, ¿qué estás haciendo, joder? Y en ese momento yo estaba loco. Llegué a casa, me calmé y empecé a orar. Y yo decía, qué mal que hice. Y me avergonzaba de mí mismo, de mi acto, porque inclusive yo decía, mira si me saludó y era una persona que me conocía y yo era como que bajaste. Más vergüenza me daba pensar eso. Así que si alguien le dice, lo cruzás, yo no sé qué me hacía. Bueno, usted dígale que no era nada. Entonces yo me avergonzaba y le decía al Señor y empezaba a analizarme. Y yo decía, ¿por qué hice esto? ¿Por qué llegué a hacerlo cuando antes no lo hacía? En mi tiempo, cuando a lo mejor empecé la iglesia y amaba al Señor como ahora, me cuidaba de muchas cosas y cuidaba tratar de evitar ciertas actitudes que yo sabía que estaban mal. Y esta, obviamente, era una de esas. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué lo empecé a hacer de vuelta? ¿Cuándo fue el momento que empecé a permitir que esto vuelva a influir en mí para yo reaccionar no lleno del Espíritu Santo como nos enseñó Ariel? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? Y así empecé a ver y analizar mi vida de todos los otros pequeños detalles que a lo mejor uno no se da cuenta, pero que va dejando y descuidando para volver a un comportamiento que a lo mejor antes tenía, que cuando usted empezó a la iglesia dijo, esto tengo que cambiar, y por algún motivo lo empezó a permitir de vuelta. A lo mejor se cuidaba de mentir, y hoy día empieza a dar una mentirita chiquitita, total, no le quise lastimar a mi hermano, a mi amigo, a mi familia, o alguna palabrota que a lo mejor me cuidaba antes, hoy ya lo volví a hacer, lo digo, pero bueno, yo soy así. Y se permiten cosas que antes a lo mejor cuando estaba realmente en mi primer amor con el Señor no lo hacía y sabía que estaba mal y me cuidaba de hacerlo. Entonces, en esto el Señor me hablaba con esta palabra en Apocalipsis 2. Y hay una parte en específico, pero vamos a leerlo todo porque son dos ejemplos que le quiero dar. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta acá, increíble, estas eran cartas a iglesias, entonces esto estaba dedicado a una iglesia y hasta acá parece que estaba todo excelente, lo felicita, lo aplaude y le dice todas las cosas buenas que había hecho esta iglesia, pero termina diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como diciendo, todo lo que estás haciendo está re bien, pero sin esto no importa. Si en una iglesia hacemos todo esto, pero no está ese amor, no me sirve prácticamente. Y déjeme ponerle un ejemplo. Imagínese usted, esposa o esposo o familiar, algo, está en su casa. Usted, imaginemos la vida de un esposo, se dedica a trabajar, le da la plata que necesita a su esposa, le viste con la mejor ropa, le pone un chofer para que lleve y la traiga a todos lados, le da todo lo que necesita en su casa, le da plata de más si quiere gastar que gaste, pero usted no tiene tiempo para hablar con ella porque obviamente trabaja todo el día para poder suplir sus necesidades. Y usted prácticamente ya no tiene una relación porque si llega cansado, simplemente se acuesta, quiere descansar y no le presta atención. ¿Usted sabe cuál sería la finalidad de este matrimonio? No irían mucho más lejos, siendo que usted está cumpliendo con su deber, pero hay algo que falta: el amor, la relación que usted tiene que tener con su pareja. O imagínese que usted sea una esposa y le cocina, le limpia, lava, plancha, lo espera con un platito de comida caliente cada vez que él llega del trabajo, pero un día se sienta y le dice: yo voy a seguir haciendo todo esto, te voy a atender de la mejor manera, pero quiero que sepas que ya no te amo más. Entonces todo lo otro no sirve. Me contrato una empleada que hasta le puedo mandar si quiero, que es todo lo que vos estás haciendo. Sin ese amor, una esposa no cumpliría ese rol de esposa, porque el amor es lo principal. Entonces, con estos dos ejemplos, yo me ponía a analizar todo lo que me iba pasando, todo lo que iba haciendo, lo que volvía a permitir. Y yo decía, bueno, pero a lo mejor fue un tropiezo, a lo mejor fue un pecado que sin querer lo hice, fue la euforia del momento, no me di cuenta, o estoy pasando por un desierto, entonces me cuesta en este tiempo hacer lo que tengo que hacer bien, pero ya me voy a mejorar. Y yo decía, ¿cómo entonces voy a analizar yo si estoy bien, estoy mal? ¿Cómo voy a analizar cuál es mi estado espiritual? Para que yo no tenga ninguna excusa para decir esto es o no es lo correcto. Porque sí, todos vamos a tener un día, un tropiezo, sin querer hicimos algo, obviamente hablando de pecados ocasionales, no de practicar un pecado, ¿no? Entonces, como tratando de copiar, se podría decir, la reunión de los miércoles, empecé a hacer una prédica expositiva sobre unos versículos que yo dije, este es el secreto para yo descubrir mi estado espiritual. Y tengo 10 preguntas más de un libro que a lo último se lo voy a leer para que usted también con eso pueda ir viendo su estado espiritual. Y nunca lo había visto así, esto que le voy a leer, pero sirvió y me sirvió mucho para darme cuenta de mi estado espiritual y el Señor me llevaba a que yo comparta también esto con ustedes. Y simplemente estos versículos nacen con: Señor, enséñanos a orar. Y todos conocemos el Padre Nuestro. Desde chiquito, así usted vaya o no a la iglesia, usted sabe el Padre Nuestro de memoria.
Es algo que no importa la religión, prácticamente usted sabe el Padre Nuestro. Y yo empecé a desglosarlo y lo buscamos en Mateo 6, del 9 al 13. Vamos a leerlo primero y después vamos a ir desglosando un versículo por versículo porque quiero mostrar qué es lo que quiero decir con esto. Entonces dice en el 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces yo me ponía a analizar cada uno de estos versículos para tratar de ayudar a mi estado espiritual, para ver si realmente fue algo ocasional lo que me pasó o si yo estaba empezando a decaer, si yo estaba empezando a apartarme del Señor y sin darme cuenta empezaba a permitir nuevamente cosas que no debería. Y empezamos por el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, tengan en cuenta para todos los versículos que la oración es individual. O sea que Jesús está diciendo a cada uno de ustedes y a cada uno de los discípulos le estaba diciendo individualmente: ustedes en su corazón tienen que hacer esto, tienen que reconocer esto. Así que tomando eso en cuenta dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y acá empieza, sea usted cristiano de toda la vida o nunca haya aceptado al Señor, le dice primero que nada, tenés que aceptar al Señor como tu Padre y reconocerlo como tu Señor. Porque si no partimos desde acá, no sirve. Entonces, si no reconoces al Señor como Padre, como Salvador, ni siquiera sos hijo. Entonces, ¿para qué querés saber esto? No pierdas el tiempo. Así que primeramente le pone el parámetro para que ellos entiendan de quién está hablando. Entonces, al Señor, mi Padre. Si el Señor es mi Padre, si yo creo en Él, entonces, santificado sea tu nombre. Que lo santifique. Él es 3 veces santo. En Apocalipsis, ¿no está? Dice: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El cielo reconoce y dice 3 veces santo, dando a entender que esto es fundamental. Repetir 3 veces en la Biblia le daba una tonalidad de importancia, de urgencia, de que esto era fundamental. Entonces lo repite 3 veces para mostrar la importancia. O sea que la santidad del Señor es preeminente. ¿Y cómo santifico yo al Señor? Si el Señor no necesita nada de mí, no necesita que yo haga algo para Él ser más santo, entonces recuerde que esta oración era para usted. Yo, al igual que el Señor, tengo que santificarme porque Jesús dijo: sean santos como yo que soy santo, o porque yo soy santo. Entonces está diciendo: reconociste al Señor como tu Padre, tu Salvador, tu Señor. Bueno, ahora apártate del pecado, como Él se aparta del pecado. Y ahí vas a empezar a demostrar que Él es tu Padre. Y que eso que estás haciendo santifica también el nombre de tu Padre, porque en vos Él tiene que brillar. Amén. Y vos tenés que demostrar la santidad de ese Dios y de ese Padre que vos estás reconociendo con todo lo que haces en tu vida. Y así vamos viendo y empezamos a ver como que el primer punto. Y decimos: bueno, tenemos que reconocerlo como nuestro Padre y tenemos que santificarnos alejándonos del pecado.
y me pongo a analizar. Capaz que sí lo reconozco como mi padre, pero hay cositas que todavía no estoy pudiendo alejarme. El versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino es la promesa que nos caracteriza a todo cristiano. Todos debemos esperar con ansias y gozo la venida de nuestro Señor. Esa es la promesa que nos fortalece día a día para seguir levantándonos y servir al Señor y predicar su evangelio, porque un día Él va a venir y todo va a ser maravilloso. Pero hasta que eso pase, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y usted sabe, mi hermano, que en el cielo no vuela una mosca sin que el Señor lo diga. Todos los ángeles, los arcángeles, los querubines hacen solamente la voluntad del Señor y lo adoran y lo glorifican sin cesar. Y eso es hacer su voluntad. Que eso que se hace en el cielo, como decíamos hoy, como es una oración individual, yo lo tengo que hacer y adorar al Señor sin cesar y que su voluntad se haga también en mi vida. Y una vez más representar al Señor y demostrar cuál es la voluntad de Él acá en la tierra, yo representándolo a Él, porque ahora ya soy su hijo, ya he reconocido que soy su hijo, así que debo empezar a hacer su voluntad, así como se hace en el cielo. Y así como se hace en el cielo, si alguien se rebela, usted sabe, Satanás y muchos ángeles fueron castigados y mandados a la tierra, el Señor también castigó. Así que su voluntad es buena y es lo que tenemos que mostrar. En el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día. Y la verdad que lo descubrí y me encantó. Y yo me ponía a pensar, claro, el pan nuestro de cada día, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, entonces le tenemos que pedir al Señor que nos supla. Pero si vamos más allá, vemos que Jesús en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el pueblo de Egipto, cuando ellos marchaban por el desierto, todos los días debían esperar el maná que el Señor les enviaba del cielo para ellos comer y sobrevivir. También así debía hacer brotar agua para que ellos tomen. Y esto es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Tienen que anhelar que Jesús todos los días en su vida se haga realidad, porque sin Él van a morir de hambre. Si usted no va todos los días a los pies de la cruz de Cristo, va a empezar a desfallecer de hambre y de sed por la palabra y la voluntad del Señor. Entonces debemos cada día pedir al Señor que Cristo vuelva a brillar en mí, que Cristo sea el que me alimente y ser lleno del Espíritu Santo, como decía Ariel, y no de otra cosa. Si yo no me alimento con el pan de vida, me voy a alimentar con el pan de muerte. Simplemente siempre hay dos caminos, o el del Señor o el del mundo. Así que si usted no se está alimentando del pan de vida, está alimentándose con otra cosa. Y esto es lo que nos enseñaba Ariel el domingo pasado, ser lleno del Espíritu Santo, el pan de vida nuestro Señor. Y debemos alimentarnos todos los días en oración, en lectura, y así poder llenarnos de Él. 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este debe ser el más difícil de cumplir, porque acá nos exige
salir de nuestro lugar secreto de oración y confrontar con mi hermano, con mi vecino, con mi familiar y pedirle perdón. Porque si yo no pido perdón, el Señor no lo va a perdonar a usted. Simplemente eso. En Mateo 18, 23 al 25, creo que no está, Sari, cuenta la historia de dos deudores. Uno que se presenta a su Señor y le dice, me debes, por eso voy a vender a tu esposa, a tus hijos, y vos vas a estar preso. Y él se postra de rodillas y le suplica, y él le dice, está bien, te perdono tu deuda. Este señor que fue perdonado sale y encuentra una persona que le debía a él, lo agarra del cuello, dice la Biblia, y que le exige que le devuelva la plata. Y tiene la misma frase, se arrodilla y les dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era la misma frase que él había usado momentos antes con la persona que a él le debía, y él, que estaba viendo a ese que le debía a él, no lo perdonó y lo echó a la cárcel. Cuando el que había perdonado a la primera persona se enteró de esto, no dice que le echó a la cárcel, dice que él se dolió por lo que hizo, porque él debía haber perdonado como se le perdonó, y lo da a los verdugos. Y los verdugos, como usted sabe, son los que quitaban la vida de las personas, diciéndole, ahora, porque no perdonaste, vas a morir. Y es lo mismo que nos dice el Señor. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores, Él tampoco no nos va a perdonar. ¿Y saben qué significa eso? Vida eterna en el infierno. Porque el Señor nos perdonó todos nuestros pecados por la sangre de Jesús como sacrificio en la cruz, nosotros vamos al cielo. Y si ese perdón no está en nuestra vida, no vamos al cielo. Por eso dice, otro de los ítems que vos tenés que mirar es que tenés que saber perdonar y tenés que perdonar. No te da a elegir, simplemente lo tenés que hacer si querés estar con tu papá en el cielo, en la vida eterna. Y en el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y este último versículo está dividido en dos. Líbranos de la tentación, líbranos del mal. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Y usted debe entender que Dios, como Dios, no puede pecar, ni puede pasar por sobre su santidad y hacer algo malo. Él es bueno, Él es santo, entonces Él no puede hacer. Pero como yo le decía al principio, como es una oración individual de cada uno de ustedes, en este momento uno debe decir, no dejes que mi esencia pecaminosa salga a relucir. No permitas que los deseos desordenados de mi vida influyan en mí, que me quieran llevar por el camino equivocado. Que esto no sea lo que me guíe, sino vos. Entonces no me dejes caer en lo malo de mi vida, de mi corazón, de mi mente. Ayúdame a cambiar y no me dejes caer en el mal. Fíjense que en una parte de la Biblia, cuando el Señor juzga al pueblo de Sodoma y Gomorra, dice, los entregó a sus deseos desordenados, a sus pasiones desordenadas, como diciendo, no hay para ustedes nada. Y los dejó que sigan haciendo todo lo malo que seguían haciendo. Entonces nosotros le decimos al Señor, no permitas esto en nuestra vida. Es nuestra culpa, es nuestro deseo, nuestras pasiones, pero ayúdanos
a no hacerlo, a no terminar donde nos sacaste, si es que eso ocurrió. Y así, después de haber analizado al Padre Nuestro, entonces yo decía, bueno, ahora tengo los parámetros para empezar a analizar mi vida. Y yo decía, primero, reconozco al Señor como mi Padre y lo santifico, apartándome del pecado. Y como le decía hoy, no es simplemente que un día me equivoqué, me tropecé, estoy en un desierto y me está costando, sino que vengo permitiendo cosas en mi vida cada vez más. Primero fue una pequeña cosa, después otra, y voy volviendo a hacer todo lo que era cuando el Señor me llamó y tenía ese primer amor, como decía en Apocalipsis, tengo una cosa contra ti, has perdido tu primer amor. Entonces de ahí partimos y estamos en este momento sin ver y sentir ese primer amor, es que estamos yendo por este camino y nuestro estado espiritual está decayendo y se está alejando del Señor. Y hagas lo que hagas, sirvas en la iglesia, en el merendero, vengas los miércoles, ores, prediques y no está ese amor, no sirve. Es igual que la esposa que servía a su esposo pero que no lo amaba. Y ninguno de nosotros quisiera eso. Después dice, venga tu reino. ¿Y qué es eso lo que nos mantiene? De saber yo y tener esperanza en la venida de mi Señor y en su promesa, y no en la plata, no en las bendiciones que Él me da, no en lo que Él pueda hacer en mi vida, los milagros que me pueda dar, sino que Él simplemente un día me va a llevar a su reino y que eso me conforma para toda la vida. Pase lo que pase, tenga la vida que tenga. En la Biblia encontramos muchas personas que eran pobres y que fueron al cielo. Entonces vemos que simplemente eso es lo que necesitamos, poder llegar al cielo como sea. Dejando aún una vida de religión, de activismo y realizando verdaderamente una vida apartada para el Señor. Y el pan nuestro de cada día. Como decíamos hoy, si Jesús no te alimenta todos los días con su palabra, con la oración, y si no tenés una relación con Dios, no tenés una relación con Dios. Simplemente. Entonces Él debe ser nuestro pan de cada día. Con Él nos debemos alimentar. Si estamos descuidando eso, vamos en caída. Si hoy en día usted no anhela leer un poquito más después de su devocional, es porque nos está queriendo relacionar con su pan de vida. Porque de Él es la palabra, y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Entonces Él también nos revela a nuestro Padre, al que aceptamos en el principio y que queremos tener una relación de padre e hijo. Entonces, otro punto. Lo estoy haciendo. Anhelo conocer al Señor. Anhelo alimentarme todos los días con el pan de vida, o simplemente estoy cumpliendo una vez más con lo que me pide la iglesia, venir, subir mi devocional, compartir una palabra, preparar para el miércoles si me toca a mí o no. Y lo otro, bueno, a lo mejor no es tan importante. Y ahí usted sigue viendo su estado espiritual. Después dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Así que si usted cometió un error y quiere que el Señor le perdone, perdone usted también.
A veces, y como leíamos en Santiago, somos especiales para ponernos como juez de mi hermano y empezar a apuntar y apuntar y apuntar. Y acá está diciendo, no, yo no te voy a perdonar si vos no perdonas. Y no importa, acá no dice cuál es el pecado o cuál es la agresión o lo que sea que te hayan hecho, hay que perdonar. Simplemente dice perdonar. Y es más, después le dice, ¿y cuánto? Y Jesús le dice 70 veces 7, como diciendo, no hay límites. Perdona y yo te perdono. No perdonas, yo no te perdono. Y eso significa que el Señor no va a oír tu oración, eso significa que el Señor no va a permitir las promesas que tiene para vos en su Biblia como su Hijo, y no va a permitir muchas cosas que Él anhela dárselo a usted y que usted se está perdiendo, sin hablar de su salvación, porque no ha sido capaz de perdonar, demostrando que su Señor en su inmundicia le perdonó y lo escogió para ser su hijo y tener la vida eterna. Entonces, al no perdonar estamos diciendo, no me importa que el Señor me haya perdonado todos mis pecados para que yo vaya al cielo, yo soy importante para decidir a quién perdone o no perdone. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y acá nos está haciendo ver que si nosotros no nos alimentamos con ese pan, eso va a empezar a fluir de nuestra vida. Vamos a empezar a responder con lo que nos alimentamos, como era que Ariel nos enseñaba. Si yo me alimento con el Espíritu, voy a responder con el Espíritu, y si me alimento con el mundo, voy a responder como el mundo. Y nos vemos haciendo lo mismo que hace todas las personas. Y reaccionamos de la manera que menos debemos reaccionar, al igual que todas las personas. Entonces dejamos en evidencia que el Señor no está llenando mi corazón, mi vida, y que la tentación cada vez va a ser más fuerte, y que en algún momento el Señor nos va a entregar, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el león se caracteriza por capturar a las presas pequeñas, enfermas o que tienen algún defecto, siendo que toda la manada a lo mejor puede huir del león. Él simplemente fija su mirada en el débil, y cuando ve la oportunidad lo hace su presa. Y eso está buscando el diablo, viendo al débil y esperando la oportunidad para cazarlo. Y ese es otro indicio de decir, esto debe terminar. Y así empezar a fortalecernos, y que esto sea el parámetro para que usted todos los días pueda analizarse. Todos conocen de memoria al Padre Nuestro, todos saben, y ahora cada vez que usted lo pueda decir, usted pueda analizar día a día su vida y pueda decir, ¿cómo estoy con el Señor? ¿Estoy cumpliendo con esto, con esto, con esto? ¿O estoy dejándome llevar? ¿Estoy permitiendo cosas que no antes permitía? Y más que cristiano parezco cualquier cosa menos eso. Y ya ni siquiera la gente nota que yo soy diferente, que yo me he apartado y me he santificado para mi Señor. Entonces no ven al Señor conmigo, y no puedo siquiera evangelizar, porque lo único que saco a relucir es mi estado pecaminoso y no a mi Señor. Por eso Juan decía que yo mengue y que tú crezcas, le decía a Jesús, para que Él pueda brillar. Y hace poco yo estaba con unos compañeros de trabajo, y ellos hablaban, van a una iglesia, y yo no les escuché decir otra cosa que mi pastor dijo y que mi pastor hizo,
y que mi pastor se fue, y que mi pastor vino, y que mi pastor dice y hace y se va y compra y lleva. Y yo decía, ¿y dónde está el Señor? Porque si tu pastor no te lleva a los pies del Señor y en tu boca no está, así dice la palabra de Dios, estás sacando a relucir otra cosa que no es la gloria de Dios. Estás ocultando y acaparando la gloria del Señor para vos o para la vida de otra persona. Y eso es igual que haber hecho todo y que simplemente no valga. Así que usted debe nutrirse, usted debe hacer todo esto y aún en su lenguaje usted se va a dar cuenta que está cambiando porque ahora su pan de vida es el Señor y usted empieza a decir no porque la Biblia dice, o a lo mejor diga Ariel me enseñó que en la Biblia dice tal o cual cosa y este es mi alimento, esta es mi fortaleza hoy y con esto me voy a mantener porque el Señor dijo todos los días van a haber problemas, así que hay que estar fortalecidos. Y como le decía, para ir terminando, un libro que se llama 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual de Donald Whitney, dice así. La primera pregunta, ¿sientes todavía sed por Dios? Segunda pregunta, ¿eres cada vez gobernado por la palabra de Dios más? ¿Estás creciendo por tu amor hacia los demás? Perdona nuestras deudas como yo perdono. ¿Estás más sensible que antes a la presencia de Dios? Y no estamos hablando de caerse y gritar y todas esas cosas. No. Estás experimentando una medida creciente de preocupación por la necesidad espiritual y temporal de los otros. Y como decíamos, mi devocional va a ayudar a usted, entonces yo me tengo que esforzar para poder ayudarlos y usted se tiene que esforzar para ayudarme a mí. ¿Te deleitas en la esposa de Cristo, que es su iglesia? Y este punto yo decía, hay veces que a lo mejor iba para cumplir, iba porque sabía que el domingo tengo que ir a la iglesia, pero hay un deleite de venir a la iglesia, de compartir con tu hermano y de escuchar la palabra del Señor. Y Spurgeon decía, si yo lo doy gozosamente, los frutos del Señor van a ser gozosos en mi vida. 7. ¿Son las disciplinas espirituales importantes para vos? Y con disciplinas podemos hablar del devocional, de leer la Biblia, de tener un momento de oración. ¿Realmente esto ocupa un lugar y un momento importante en tu vida? ¿O es, como dijimos hoy, cumplir una vez más con algo que sé que tengo que hacer todos los días, sin importar si tengo ganas o no? Simplemente lo cumplo. Para decir con una tilde, listo, trabajo terminado, me ocupo de otra cosa. 8. ¿Sientes dolor por tu pecado? Y yo me ponía a pensar, si yo hice algo mal, como ese momento,
y yo no me arrepentía, o yo no veía y me avergonzaba cómo lo hice, le cuento, oré por eso mucho, siempre lo oro, y ese día parecía que el Señor respondía a mi oración, y si una cosa me hizo enojar de camino de irle a buscar a Karen y volver a casa, parecía que todos se ponían en mi contra en el tráfico, pero yo decía, yo estuve orando por esto, así que voy a empezar a mostrar frutos porque el Señor me está queriendo decir algo. Así que, ¿tu pecado te duele? ¿O simplemente, ve, todos hacen eso? 9. ¿Eres una persona que perdona rápidamente? Y ahí yo voy bastante lento. Cada vez que a lo mejor peleo con mi esposa y cuando trato de arreglar las cosas, empieza la pelea de por qué no lo hice antes. Y es que me cuesta tanto. Y yo me veía reflejado. Perdona rápidamente. Yo le digo, es como que tengo un proceso. Y cuando ella viene a hablar conmigo para arreglar las cosas, recién ahí yo le digo, bueno, ahora voy a empezar a calmarme y después te contesto y pueden pasar 1 o 2 días. Y ahí recuerdo que no, tengo que perdonar. Y 10, ¿qué tanto tú anhelas estar en el cielo con Jesús? Recuerden, dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si ese venga tu reino no es lo que nos motiva y no es el motor que todos los días nos empuja, no estamos anhelando eso y estamos anhelando cualquier otra cosa que hace que todo lo que tengamos que hacer sea más difícil y que tratemos de empujar un auto con solo nuestras fuerzas y moverlo todos los días sin poder lograr que el anhelo que yo tengo por ir al cielo sea verdadero y sea real en mi vida, reconociendo que sí va a pasar y que eso es lo que espero. Por eso todo lo que hago, lo hago para el Señor, para su gloria. Porque cuando usted no ve eso, trata de buscar del otro día plata, trata de buscar del otro día casarse, tener un novio, poder agradar a su esposa, a su esposo, estar bien con su familia. Pero su vista no está en el cielo, simplemente en todas las cosas que puede hacer acá. Así que les dejo esas preguntas, le dejo el Padre Nuestro para que usted analice su vida y que pueda decir cuál es mi estado espiritual. Y que usted, sinceramente, y para mí fue duro reconocer que el Señor me estaba llamando la atención, porque estaba descuidando ese primer amor. Y que había muchas cosas y muchas preguntas que la estaba reprobando grandemente. Y me propuse cambiar, me propuse tratar de hacer mejor las cosas. Hasta le compré regalos el día de los enamorados a Karen para tratar de también demostrarle a ella que me preocupo por ella. No le voy a decir qué. Pero este fue un llamado de atención para mí. Espero que sea también para usted. Y espero que lo tenga en cuenta. Simplemente eso, yo le pedí al hermano Adolfo que nos guíe en una oración para terminar. Padre amado del cielo, nos ponemos ante tu presencia, Señor. Indudablemente, Señor, tú hablaste a tu iglesia, Señor. Tan precisamente, Señor, hoy has hablado a nuestros corazones, Señor.
Señor, nos damos cuenta porque hasta lo más preciado que tiene tu reino, hasta los niños, Señor, hoy guardaron silencio, Señor, y nada, parece que una mosca voló en este lugar, Señor. Esa es cuando tu palabra fluye, Señor. Cuando tu palabra, Señor, empieza a calar hondo en el fondo de nuestros corazones, Señor. Dios mío, oro en el nombre de Jesús y oramos como iglesia, Señor. Oramos como hijos tuyos, como hijas tuyas, Señor. Como siervos del Dios Altísimo y Soberano, Señor. Para examinarnos hoy, esta noche, mañana y de aquí en adelante todos los días, Señor, para examinarnos. Examínanos, Señor. Quita de nuestras vidas, arranca de nuestros corazones todo lo que no te agrada y ayúdanos a nosotros mismos a tomar esa decisión, Señor. Hace tiempo nuestro pastor nos compartía, sabemos que Dios, nuestro Señor, es el que pone el querer como el hacer, según su perfecta voluntad, pero Él no lo hace. Él no lo hace. Él va a poner el querer, pero Él no lo va a hacer, porque es una decisión, es una determinación que tiene que nacer dentro nuestro. Y si aún no nace, el Señor lo va a poner. El Señor va a poner. Ahora la decisión es nuestra. Y debemos forzar y doblegar nuestras rodillas ante el Señor en oración, en búsqueda, en ruego, en súplica, en clamor, hasta que se haga su voluntad, porque cada oración debe ser finalizada. Hágase tu voluntad, no la mía, no la mía. Si es posible que esta copa, Señor, pase de mí y que se cumpla tu voluntad en mi vida. Yo quiero glorificarte, quiero exaltarte, yo quiero servirte. Quiero ser, anhelo servirte. Un día te dije, heme aquí, Señor. Un día te dije, ese día era el día que tú me estabas llamando por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, por tu llamamiento eficaz. Estabas quebrando mi corazón y yo no entendía nada. Y con mi ignorancia en doctrinas, en teología, en Biblia, yo no entendía qué estaba pasando. No era yo, era tu poder. Era tu amor, no era una invitación, eras tú que me llevó a una iglesia. Tú estabas hablando. Y hoy te pido, como esa vez que hablaste a mi vida, y han pasado días, y han pasado meses, y seguramente ha pasado tiempo. Y hoy me postro ante ti, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que fallo a diario, que tengo errores y que tengo faltas, pero no quiero quedarme ahí. Anhelo y quiero la santidad, quiero vivir en santidad. Yo no puedo, solo no puedo. Me es casi imposible con mis fuerzas. Pero el Señor te dice, porque escrito está, bástate mi gracia. Porque mi poder, el poder de Cristo, se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Y en nuestras debilidades presentadas, que no haya pecado oculto en nuestras vidas. No. Desgarro mi corazón, no los vestidos ante el ojo del hombre, ante la religión. Un domingo, un miércoles, un culto. No. Mi corazón es tuyo, te pertenece. Yo te abro mi corazón para que tú quites lo inmundo, lo profano, lo que no te agrada. Basta ya, mucho tiempo hemos vivido así. Y no queremos que nos suceda lo que le sucedió a ese pueblo de Sodoma y de Gomorra en esas ciudades. No quiero. Líbrame del mal. Líbrame de caer en mis propios deseos, en las concupiscencias. No quiero ser desechado. Quiero ser tu hijo. Porque tu palabra dice que al que a mí viene por el Señor, yo no lo echo fuera. Y este es un tiempo
de volverse a Él, pero de todo corazón. No importa qué dirán, no importa las estructuras, no importa la religión, no importa. Yo quiero tener una relación, quiero vivir el cristianismo, quiero que valga la pena la fe, quiero que valga la pena lo que creo, quiero que sea patente y latente todas tus promesas, no para glorificarme ni jactarme de nada, porque de nada debo jactarme. Yo soy un siervo inútil, gusano, oprobio de los hombres, nada. Tú te vas a glorificar en cada uno de tus hijos que está dispuesto a humillarse, a arrodillarse, a inclinarse, a pagar el precio de morir, a aborrecer y a desechar todo lo que ofrece este mundo, todo lo que ofrece el sistema. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Dejemos que Cristo viva en nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, y van a ser muchas cosas seguramente, y van a ser pruebas, y van a ser desiertos, y tentaciones, y cosas que tengo que morir, y renunciar, y seguir pidiendo perdón, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que dio su vida y se entregó y derramó esa sangre preciosa, santa en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Y si miro esa cruz, va a ser imposible que me pierda. Y si sigo a Cristo, va a ser imposible que me pierda. Y te sigo, Cristo, y te sigo, Cristo, y decido seguir a Cristo, y no vuelvo atrás, y no voy a volver atrás, y cueste lo que cueste. Es tiempo de retomar ese primer amor. Si alguna vez, y si en este tiempo piensas y sientes que se apagó esa llama, ese fuego que una vez ardía en ti y no sabías por qué, hoy, con conocimiento de la verdad, con más luz en la palabra, vuélvete a Cristo, vuélvete a Él de todo corazón, que inunde tu vida de amor y haga brotar en tu interior ríos de agua viva. Vuelve a tu primer amor, vuelve, iglesia, a tu primer amor, vuelve, hermano, a tu primer amor. Que te querías comer el mundo y que querías predicar a todos de Cristo. Y una vez se apagó. Y empezaste a descubrir que no todos eran cristianos, no todos eran buenos, no todos eran apóstoles. Y aborrecías eso, pero fuiste descuidando algo muy importante y precioso, tu relación con el Señor. Es tiempo de volver al primer amor. Y de vivir en ese amor, de vivir apasionados por su presencia, por su palabra, de examinar, de escudriñar, para conocerlo, simplemente, no para ser un erudito, un doctor en teología, no, para conocerlo más a mi Señor, a mi Salvador, a mi Creador, a mi Padre, al que le debo toda la gloria, toda la honra, al que le debo mi propia vida, al que me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. A Él sea la gloria. Y había un hombre en la Biblia, pecador, como yo, pecador quizás como algunos de ustedes, que llegaba a tocar el corazón del Padre. Su nombre era David, y él sabía tocar el corazón del Padre, porque se humillaba hasta más no poder. Se humillaba hasta más no poder. Examina nuestras vidas, examina nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.
porque una vez más tú has hablado a tu pueblo, tú has hablado a nuestras vidas. Gracias, Padre. Puedes saludar a su hermano. Amén.